Shalom, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie en la cual nos propusimos contar el entorno en el que vivió Yeshua y sus seguidores 1, 2 y 3 siglos después de la muerte del Nazareno. Remarcamos lo importante de conocer esto, ya que la figura de Yeshua fue reinterpretada y en este proceso hubo muchas añadiduras que provenían de afuera de la Torá, de Israel, es decir, agregados provenientes del paganismo de la época. Conocer el entorno de Yeshua, lo que se conoce académicamente como el Jesús histórico, nos ayuda a reconocer qué elementos estaban presentes en Roma o Grecia, pero no en Israel. No olvidemos que Yeshua nació, vivió, murió y resucitó siendo judío, al igual que sus enseñanzas y sus apóstoles. Este video es la continuación del anterior. Por este motivo, le aclaramos que probablemente no entienda o malinterprete este video si no vio el anterior. Consideramos importante preguntarnos: ¿cómo un profeta que trajo revelación proveniente de las afueras de la Galilea rural, crucificado por crímenes contra el Estado, llegó a ser considerado igual a Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas? ¿Cómo llegó Jesús en la mente y el corazón de sus seguidores posteriores a ser Dios? Comenzaremos un camino en la matriz del judaísmo de Yeshua, es decir, la Torá. Veremos qué tiene que decirnos la Torá con respecto a hombres divinos o dioses humanos, y con esa información iremos luego al Brit Hadashah, Nuevo Testamento, para comprender mejor qué de ahí es conforme a la Torá y qué es conforme al paganismo de los primeros siglos. Sepan que las diferencias a veces son muy sutiles. Entiendan que intentamos comprimir muchos años de estudio y muchos libros en pocas palabras y de lo posible sencillas. Por eso le rogamos que pueda prestar mucha atención a lo que compartiremos en adelante. Hay un concepto medianamente moderno, pero que intenta explicar una realidad muy antigua que incluye al pueblo de Israel, y es enoteísmo. Es la creencia de que existen muchos dioses o seres con divinidad, pero que hay un único Dios verdadero que se puede y debe ser adorado. Los investigadores han formulado el nombre de este concepto describiendo una realidad que, por ejemplo, había en la antigua Canaán, tierra de nuestros padres, en donde había un panteón de dioses como Baal, Quemos, entre otros, pero todos bajo el dominio del Dios supremo llamado El. Es interesante que este nombre aparece en muchas terminaciones de nombres bíblicos y que se refieren a Adonai, por ejemplo, Ezequiel, Joel, Daniel, Samuel, entre otros. Veamos algunos ejemplos donde, según algunos exegetas, podemos considerarlos enoítas. Dios de dioses y Señor de señores.
Deuteronomio 10:17. Porque Adonai es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible. Salmos 96:4. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses. Éxodo 34:14. No adorarás a ningún otro Dios, ya que Adonai, cuyo nombre es celoso, es Elohim celoso. Podemos observar cómo los dichos Dios de dioses o solamente a Él adorarás o terrible sobre todos los dioses son expresiones que reconocen la existencia de otros dioses o seres divinos, pero que bajo ningún concepto deberíamos adorarlos. Y esto sería enoteísmo y no monoteísmo, ya que el monoteísmo no reconoce la existencia de otros dioses o seres divinos. Esto también podemos verlo ya de forma muy clara en el judaísmo helenista del siglo I y en los rollos de Qumran. Veamos algunos ejemplos. En el judaísmo helenista, uno de los grandes referentes es Filón de Alejandría, que muchos eruditos creen que sus escritos tuvieron influencias en las ideas del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, expresadas por el Rab Shaul, por Pablo. Y esto es que hay cierta similitud en conceptos de ambos que no son comunes en el judaísmo de Jerusalén del siglo I. Veamos un ejemplo de Filón con respecto a una jerarquía divina, es decir, a seres que están por encima de los humanos, pero por debajo de Hashem. Dice así: hay un solo Dios, que es el creador y gobernante de todo el universo, pero también hay seres divinos subordinados que actúan como intermediarios entre Dios y el mundo. De Specialibus Legibus. Veamos ahora un ejemplo de la comunidad de Qumran. En los cielos superiores se halla la morada de la santidad, de la comunidad de los ángeles y de los espíritus divinos. 1 Q33, columna 1, fragmento 1. Si bien el judaísmo siempre entendió que la adoración era el único Dios verdadero y todopoderoso, en su estructura de pensamiento cabía el lugar a seres intermediarios, es decir, seres con algunas capacidades divinas, que lo capacitaban a hacer cosas maravillosas a los ojos de los humanos. Si bien el judaísmo siempre entendió que la adoración era el único Dios verdadero, en su estructura de pensamiento cabía lugar a seres intermediarios, es decir, seres con algunas capacidades divinas que les permitían hacer cosas maravillosas a los ojos de los humanos. Siempre se entendió que esta capacidad provenía de Hashem, pero se reconocía que tenían un mayor grado de divinidad. Es decir, que entendemos por divinidad comunión con Hashem que permitía que estos seres realizaran actos sobrenaturales. Como dijo Yeshua, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La teología judía los aceptó como las figuras de querubines, serafines y malaj, mensajeros de Hashem,
lo que en el cristianismo se denomina ángeles. También se aceptó dentro del judaísmo a que el hombre pueda ascender a cierto grado de divinidad, como la eternidad o la capacidad de poder realizar milagros. Un claro ejemplo de esto es Enoc, que según la literatura judía, en su ascensión, se coronó o ascendió a la condición de ángel poderoso conocido como Metatrón, que en la teología cristiana se dice que era Jesús, el ángel que guiaba al pueblo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Mucho más podríamos hablar de esto y adentrarnos en misterios dentro del judaísmo y el Tanaj, pero no será el caso, ya que compartimos esto para tener las ideas claras antes de adentrarnos a la consigna de si Yeshua se llamó a sí mismo Dios o no. Es importante tener el odre o los lentes hebreos antes de acercarnos a un texto judío de hace 2000 años. Quedan claras las similitudes y sutiles diferencias entre el judaísmo y el paganismo en estos conceptos. Si bien ambos aceptaban a su manera ciertos niveles de divinización, el judaísmo, en contraparte del paganismo, nunca adoraría a un ser que no sea Hashem, por más alto grado de divinización que pudiera haber adquirido. En cambio, el pagano adora a todo ser con mayor o menor grado de divinización. Aunque algunos judíos parecían no tener esto claro, y estos seres con cierto grado de divinidad debían recordárselo. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Juan parece haber olvidado este principio y el malaj debió corregirlo, el ángel. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis 22, 8-9, nos dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. En este ejemplo, podemos ver cómo probablemente por la influencia pagana de la época, el apóstol se vio confundido y quiso adorar a lo que no debía adorar, ya que solo podemos adorar a un solo Dios, Adonai. Procuremos no inclinar nuestro corazón al mismo error y ver con sinceridad y celo qué nos dice el Brit Hadashah sobre si Yeshua es Dios o no lo es. Cuando nos proponemos a estudiar si el Nuevo Testamento dice que Yeshua es Dios o no, la primera sorpresa para cualquier estudiante es que hay una gran diferencia entre los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas con el de Juan, ya que en los primeros tres queda rotundamente claro que Yeshua nunca dijo ni insinuó que podía ser Dios. Las dudas pueden surgir en el Evangelio de Juan, donde se presentan ciertos pasajes ambiguos que conducen a la confusión si no se profundiza en ellos. Hay una cosa que a mí me llama de todas maneras mucho la atención, yo no sé si sobre eso
tenéis alguna opinión formada, pero es que el Evangelio de Juan, este que estábamos hablando hace un minuto, es como el nexo de unión entre los gnósticos, entre la visión gnóstica. Es el más gnóstico de los cuatro evangelios. Y la canónica, es decir, es el que aceptan las dos partes. El final del Evangelio de Juan es tremendo. No, pero es que en ese sentido Juan, claro, Juan es un evangelio que se escribe después de que se hayan escrito los otros, al final de la vida de Juan. En ese sentido siempre se suele hablar de que es el primer evangelio como el texto como exegético, o sea, es el que considera lo anterior y da una interpretación. Pues menos mal que oigo esto, porque llevo 30 años batallando dentro del ámbito científico aquí en España para que se considere al Evangelio de Juan en realidad el primer documento gnóstico que tenemos. Antes de adentrarnos en el estudio de los textos de los evangelios, es importante tener en cuenta que la autoría, es decir, quien escribió los evangelios, es algo que hemos recibido por tradición y siendo afirmado por películas, ya que los autores no son sus apóstoles. Aunque a algunos les pese o les duela aceptar esto, ya que hay mucha tradición de por medio. Incluso el Evangelio de Lucas nos advierte de esto cuando nos dice: puesto que muchos han tratado de poner en orden los relatos de las cosas de las cuales tenemos plena convicción, tal como nos las han transmitido quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me pareció conveniente, también a mí, después de haber atendido con diligencia todas estas cosas, escribírtelas cada uno en su debido orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad acerca de las cosas que te fueron enseñadas. Podemos ver que Lucas emprende la obra de escribir la historia, obra que muchos trataban de hacer, basándose en la transmisión oral que habían recibido de los testigos oculares. Pero podrá preguntarse, ¿cómo sabemos que era oral la transmisión? 1. No era costumbre en Israel poner por escritos las enseñanzas de un rabino, y tampoco que un rabino escribiera sus enseñanzas. Básicamente, este es el motivo por el cual no existe ningún texto escrito por Yeshua. Trasladar lo oral a lo escrito es algo que el judaísmo comenzará a hacer a mediados del siglo II. 2. Según el Brit Hadashah, los apóstoles no eran letrados. Hechos 4:13. Es prácticamente imposible que hombres sin letras escribieran en un griego que por su lingüística fue escrito por personas conocedoras del idioma. Mismo alguien podría pensar, ¿y si fue posible? ¿Y si Hashem inspiró a esas personas para que lo puedan escribir en griego? Bueno, aquí tendríamos el problema de explicar los errores lingüísticos y gramaticales que tenemos del Brit Hadashah. ¿Cómo Hashem puede equivocarse a la hora de escribir un texto? El punto que queremos trazar es que los evangelios fueron escritos después del año 70, como lo dice toda la ciencia histórica, es decir, 3 o 4 décadas después de la muerte de Yeshua, y fuera de Israel, luego de la destrucción del segundo templo. En dicho tiempo, las enseñanzas y figura de Yeshua ya había sido reinterpretada por sus seguidores y los discípulos de los apóstoles, una transmisión que comenzó siendo oral. Ahora, por las circunstancias políticas y religiosas, se comenzaban a transmitir a través de la escritura.
Según la ciencia histórica, el último evangelio que se escribió fue el de Juan. Y es importante este dato, ya que probablemente se vio influenciado por los evangelios anteriores. Y pueden buscar por ustedes mismos que los primeros 3 evangelios no tienen absolutamente ninguna declaración donde Yeshua insinúe ser Dios. Todo lo contrario, hallamos afirmaciones de que no lo es. Por ejemplo, y vino alguien que acercándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa buena he de hacer para tener la vida eterna? Yeshua le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Adonai, Dios. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, del 16 al 17. Otro ejemplo es Lucas 24, 18 al 19. Yeshua les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Yeshua les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Adonai y de todo el pueblo. Este último ejemplo es clarificador, ya que los discípulos, luego de muerto Yeshua, lo consideraban profeta, no Dios, lo cual es un claro ejemplo de que Yeshua no andaba diciendo que era Dios encarnado. De hecho, si así lo hizo, ¿por qué 3 de los 4 evangelios guardan silencio con respecto a esto? Si escudriñamos con cuidado, podemos observar que cada evangelio muestra a Yeshua no de una manera histórica, sino teológica, es decir, poniéndolo dentro de la figura que creían que era. Por ejemplo, el Evangelio de Marco lo sitúa como el Hijo del Hombre de Daniel, el de Mateo como el profeta parecido a Moshe, que se anunció en la Torá que debía venir, en Devarim. El Evangelio de Lucas lo asume como lo asumió Pablo, el profeta o Hijo de Dios enviado a los gentiles, no solo a los judíos. Y en el Evangelio de Juan se lo presenta como el Logos hecho carne, es decir, como la divinidad, un hombre en su máximo esplendor. El Evangelio de Juan emplea muchos conceptos que también hallamos dentro del gnosticismo o misticismo de la época. Y hablamos de los evangelios porque las cartas paulinas no solo que no dicen que Yeshua sea divino, sino que prácticamente Pablo no nos dice nada con respecto a las enseñanzas de Yeshua. Compruébelo usted mismo. Haga una lista de los pasajes en que Pablo nos hable de lo que Yeshua enseñó o dijo y seguramente se sorprenderá. Con respecto al Evangelio de Juan, dejaremos que hablen aquellos que son especialistas en la materia, es decir, en el estudio de los manuscritos del Nuevo Testamento. Bart Ehrman, un erudito en el estudio de los manuscritos del Nuevo Testamento, en su libro Jesús no dijo eso, nos dice: como segundo ejemplo de los problemas a los que nos enfrentamos, tomemos el Evangelio de Juan.
Este evangelio es bastante diferente de los otros 3 evangelios del Nuevo Testamento, ya que cuenta varias historias que no figuran en ellos y emplea un estilo muy distinto. En Juan, los dichos de Jesús son discursos largos en lugar de sentencias concisas y directas. Además, Jesús no explica en él ninguna parábola, a diferencia de lo que ocurre en los otros 3. Por otro lado, los acontecimientos narrados en Juan con frecuencia solo se cuentan en este evangelio. Es el caso, por ejemplo, de las conversaciones de Jesús con Nicodemo, capítulo 3, y con la mujer samaritana, capítulo 4, y de milagros como la conversión del agua en vino, capítulo 2, y la resurrección de Lázaro, capítulo 11. El retrato que su autor nos ofrece de Jesús también es bastante diferente del de Mateo, Marcos y Lucas, pues aquí Jesús pasa una buena parte del tiempo explicando quién es el enviado del cielo y ofreciendo señales con el fin de probar que lo que dice sobre sí mismo es cierto. No hay dudas de que Juan utilizó otras fuentes para su relato, posiblemente una fuente que contaba las señales ofrecidas por Jesús y quizá fuentes que describían sus discursos. El autor unió estas fuentes en un único relato de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. No obstante, existe la posibilidad de que hubiera compuesto varias versiones distintas de su evangelio. Los lectores han advertido desde hace mucho tiempo que el capítulo 21, por ejemplo, parece ser una adición posterior. Juan ciertamente parece terminar en el capítulo 20, versos 30 y 31, mientras que los acontecimientos narrados en el capítulo 21 parecen una especie de ocurrencia tardía, acaso añadida para completar los relatos sobre las apariciones del Jesús resucitado y explicar que la muerte del discípulo a quien Jesús amaba. El responsable de transmitir las tradiciones recogidas en este evangelio no era un suceso imprevisto. Otros pasajes de este evangelio tampoco encajan del todo con el resto. Incluso los versículos introductorios del capítulo 1, del verso 1 al 18, que forman una especie de prólogo, parecen ser diferentes del relato al que anteceden. Este celebradísimo poema habla de la palabra de Dios, el Verbo, que existía con Dios desde el principio. Esta palabra misma era Dios y se hizo carne en Jesucristo. El pasaje está escrito en un estilo muy poético, sin parangón en el resto del Evangelio. Además, aunque algunos de sus temas centrales se repiten en la narración, no sucede lo mismo con parte de su vocabulario más importante. Por ejemplo, aunque Jesús es descrito a lo largo del relato como alguien venido de lo alto, nunca se lo vuelve a llamar el Verbo, la palabra, en todo el Evangelio. ¿Es posible que el poema inicial de Juan provenga de una fuente diferente al resto de los libros y fuera añadido por el autor como un comienzo apropiado después de haber difundido una primera versión de su libro? Supongamos por un instante que el capítulo 21 y el poema del capítulo 1, del verso 1 al 18, no eran componentes originales del Evangelio de Juan. ¿Qué implica esto para el crítico textual que se pone a reconstruir el texto original? ¿Qué original debe reconstruir? En vista de que todos los manuscritos griegos que se conservan tienen los pasajes en discusión, ¿ha de reconstruir el texto original de Juan que ya los contenía? ¿O debería
acaso considerar que la forma original es en realidad la versión anterior que carecía de ellos? Es decir, el original es aquel que contiene estas adiciones que pueden estar en todos los manuscritos, y aunque podamos ver estas extrañezas en este texto, en este relato, estas añadiduras, estos cambios de lenguaje, de forma de escritura, aunque podamos ver que ciertos conceptos extrañamente no se vuelven a repetir en todo el Evangelio, eso implica que no pudiéramos considerar que el original en realidad no tenía estos pasajes. Son interrogantes que dejaremos que usted pueda buscar responder con Hashem en su intimidad, ya que, reiteramos, cada alma tiene su camino, cada alma debe buscar la luz, la verdad. Otro ejemplo sobre el Evangelio de Juan es el que vemos retratado en muchas películas de Hollywood, la historia de la prostituta que se da, y Yeshua lanza la famosa frase: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dicho relato es un agregado, ¿y cómo lo sabemos? Hay numerosas teorías, pero la mayoría de los expertos piensa que probablemente se trataba de un relato muy conocido que circulaba en las tradiciones orales sobre Jesús y que en algún momento se transcribió al margen de un manuscrito. Después de ello, algún escriba o lector pensó que la nota al margen formaba parte del texto y la insertó inmediatamente después de que termina el episodio narrado en Juan 7:52. Es importante destacar que otros escribas insertaron el relato en posiciones diferentes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos después de Juan, capítulo 21, versículo 25. Otros, lo que es muy interesante, después de Lucas 21:38. Es decir, el Evangelio de Juan en esos manuscritos comenzaba con esta historia. En cualquier caso, quien quiera que haya escrito el relato, la cuestión es que Juan no fue el autor. La pregunta sería, si la historia no formaba inicialmente parte de Juan, ¿debería considerársela parte de la Biblia? No todas las personas responderán del mismo modo a esta pregunta, pero para la mayoría de los críticos textuales la respuesta es no. Video de Antonio Piñero, no sé qué video, no tengo idea, fíjate si encontrás uno, Galel. Somos conscientes que probablemente pueda ser una verdad dolorosa para muchos, pero creemos que necesaria. Estamos en tiempo de madurar espiritualmente y elevarnos por encima de todo dogma y tradición religiosa, por más que se haya sostenido por siglos y siglos. Es momento de crecer y abrazar las verdades que Hashem quiere revelar para este tiempo. Pero aún nos queda una pregunta. Si Yeshua no se declaró Dios encarnado y sus apóstoles tampoco, ¿cómo y cuándo y por qué Yeshua fue declarado Dios encarnado, nacido de la Virgen María, según el Concilio de Nicea? Acompáñenos en el próximo capítulo de esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías.